Bueno, ahora sí. Buenos días a todos. Esperamos que hayan tenido una buena semana y que, bueno, damos gracias a Dios que podemos arrancar una nueva reunión, así online, estando todos juntos, pero separados. Así que, bueno, vamos a presentar este tiempo al Señor y que sea Él el que gobierne durante todo este momento, tanto la alabanza, el recordar el sacrificio y resurrección de Cristo y también el compartir su palabra. Padre Santo, Dios Todopoderoso que estás en los cielos, gracias por este día, gracias por tus cuidados y tu protección. Damos gracias, Señor, porque podemos juntarnos, Señor, podemos reunirnos a pesar de la distancia, a pesar del clima, a pesar de todo, Señor, las herramientas para poder encontrarnos. Te pedimos que gobiernes, Señor, en este tiempo, que guíes nuestros corazones en la alabanza, que también prepares nuestros corazones para oír tu palabra. Agradecemos y pedimos todo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, primera canción. El Dios que adoramos, si mi memoria no me falla. Bien, es esta hermosa canción que tan... Es esa habilidad que el Señor le da a estos poetas para escribir estas canciones tan hermosas. Así que vamos a arrancar con esta y después seguiremos con Santo Dios y después con Mi alma se sacia. Mi alma se sacia. Bien. El Dios que hizo los cielos y la tierra, con el poder de su palabra, reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy, pues el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria
y el poder, todo es de Él, y para Él, tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Muy bien, muy bien. Espero que se esté escuchando. Si se escucha, hagan así. Porque siempre que después que terminamos de cantar una canción, se deja de escuchar a veces en el Zoom. Tiene esa peculiaridad. Vamos a pasar a la siguiente canción, que dice Santo Dios. Y arranca así: me presento ante ti en silencio e inquietud, solo para escuchar la dulzura de tu voz. Y que sea un aliento para poder hacer esto, presentarnos ante Él, no yendo así con bullicio, ni con cosas, ni con quejas, ni con cosas, sino a Él, a su presencia, para escucharle a Él, que Él es el protagonista de toda esta historia. Así que vamos a cantar esta canción. Presento ante ti en silencio y en quietud, solo para escuchar la dulzura de tu voz. En tus brazos de amor me has hecho descansar, y hoy elevo a ti mi voz con todo mi corazón. Santo Dios, recibe mi adoración, digno, solo eres tú. Santo Dios, me entrego todo lo que soy, amado de mi corazón. Eres tú. Me presento ante ti en silencio y en quietud, solo para escuchar la dulzura de tu voz, en tus brazos de amor me has hecho descansar, y hoy elevo a ti mi voz con todo mi corazón. Santo Dios, recibe
mi adoración digno, solo eres tú. Santo Dios, te entrego todo lo que soy amado de mi corazón. Eres tú. En tus brazos de amor me has hecho descansar. Y hoy elevo a ti mi voz con todo mi corazón. Santo Dios, recibe mi adoración digna, solo eres tú. Santo Dios, te entrego todo lo que soy amado de mi corazón. Eres tú. Eres tú. Eres tú. Muy bien, muy bien. Y ahora vamos a cantar la última canción que dice una gran verdad, ¿no? Mi alma se saciará, pero no de cosas materiales, ni de cosas personales o logros, sino tan solo de tu amor y de tu verdad. Así que cantemos, como siempre, meditando en la letra de la canción que estamos cantando y hagámoslo de corazón, que es lo que Dios busca, que le alabemos de corazón, en espíritu y en verdad, como decía el Señor Jesucristo. Se saciará tan solo de tu amor y de tu verdad. Eres tú para mí, rocío matinal, consolador. Con mi canto te alabaré. Al ponerse el sol, mi voz elevaré por tu favor. Eres todo en mi ser, apoyo, mi sostén y un amigo leal. Encontré salvación, ternura y protección en ti, Señor. De mañana te adoraré y con mi canto te alabaré. Al ponerse
nace el sol, mi voz elevaré por tu favor. Muy bien, y hasta aquí la alabanza. Ahora vamos a tener un breve devocional y luego la cena del Señor. Bueno, hermanos, nos vemos otra vez en la presencia virtual. Y esto es algo bastante intenso. Yo recién, cuando empezaba, recordaba la primera vez que grabamos. Y fue toda una hazaña, ¿verdad? Y hoy ya estamos más que prácticos en esta de la virtualidad, y qué bien que nos hace el mantener el vínculo, que pronto quizás podamos abrir otra vez el encuentro presencial para aquellos que dispongan y que puedan hacerlo. ¿Cuántos de nosotros llevamos con orgullo ciertas cosas? Algunos dirán orgullosamente argentino, aunque ya esto medio quedó un poquito relegado, ¿no? Ese eslogan ya, ¿viste? Con todo lo que vivimos, ¿no? En el deporte, por ahí, orgullosamente de tal equipo, y llevamos la camiseta de ese club, o nos identificamos con la empresa en la que trabajamos, por ahí una gran empresa, y nos identificamos, ¡wow! Hoy quería tratar sobre el tema orgullosamente cristiano. ¿Cuántos de nosotros llevamos eso, verdad? ¿Y cuántos de nosotros salimos a decir orgullosamente de Cristo? Bajamos la cabeza, pero levantemos la mirada, porque el texto que quiero compartirles, vamos a compartir una pantalla, y es hermoso, un texto de Jeremías. Bueno, como siempre me cuesta encontrar lo que yo quiero compartir, pero ya lo vamos a llegar, ya lo vamos a agarrar. Aquí está. Dice el texto que quería compartirles aquí arriba. El conocimiento de Dios es la gloria del hombre. Así tituló ese párrafo. Ustedes saben que los títulos de los párrafos no es palabra inspirada, pero es el título del editor de la Biblia NTV o de los editores. Jeremías 9, 23, 24. Esto dice el Señor. No dejen que el sabio se jacte de su sabiduría, o el poderoso de su poder, o el rico de sus riquezas. Pero los que desean jactarse, que lo hagan solamente en esto, de conocerme verdaderamente y entender que yo soy el Señor, muestra amor inmutable y trae justicia y rectitud a la tierra, y que me deleito en estas cosas. Yo, el Señor, he hablado. ¡Qué hermosa expresión! ¿De qué me estoy jactando? ¿De qué te estás jactando en estos días? En esta vida. De los logros personales, de los logros laborales, de los logros de conocimiento, de los logros económicos, de los logros deportivos de tu club o de tu parcialidad. Realmente el Señor nos motiva a decir, no dejen que el sabio se jacte en la sabiduría, el poderoso en su poder. El que quiere jactarse, que lo haga solamente en esto, de conocerme verdaderamente y entender que yo soy el Señor, el Dios Todopoderoso. ¿Y por qué hemos podido llegar a conocer eso? Ni siquiera me puedo jactar de gracias a que yo soy tan bueno y tan inteligente de conocer a Dios. No, porque el Señor Jesucristo dejó claro quién es el que nos convence de pecado, de juicio. Es el Espíritu Santo. Y en su misericordia hemos podido comprender que Dios es el poderoso Señor. Y esto es maravilloso. El apóstol Pablo lo desarrolla claramente en este texto de 1 Corintios, capítulo 1. Cristo, poder y sabiduría de Dios. Otra vez, los títulos no son la inspiración de Dios. El mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción. Pero nosotros que vamos en camino a la salvación, sabemos que es el poder mismo de Dios. Como dicen las Escrituras, destruiré la sabiduría de los sabios
y desecharé la inteligencia de los inteligentes. Así pues, ¿dónde deja eso a los filósofos, a los estudiosos y a los especialistas en debates de este mundo? Dios, la sabiduría de este mundo parezca una ridiculez, ya que Dios en su sabiduría se aseguró de que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana, usó nuestra predicación ridícula para salvar a los que creen. Es ridícula para los judíos que piden señales del cielo y es ridícula para los griegos que buscan la sabiduría humana. Entonces, cuando predicamos que Cristo fue crucificado, los judíos se ofenden y los gentiles dicen que son puras tonterías. Sin embargo, para los que Dios llamó a la salvación, tanto judíos como gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Amén, hermano. Amén, decimos. En nuestro corazón, por la misericordia de Dios y por su pura gracia, decimos esta frase: Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Ese plan ridículo de Dios es más sabio que el más sabio de los planes humanos, y la debilidad de Dios es más fuerte que la mayor fuerza humana. Recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, o poderosos, o ricos cuando Dios los llamó. En cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios. Y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Como resultado, nadie puede jamás jactarse en presencia de Dios. Dios los ha unido a ustedes con Cristo. Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Cristo nos hizo justos ante Dios, nos hizo puros y santos y nos liberó del pecado. Por lo tanto, como dicen las Escrituras, si alguien quiere jactarse, que se jacte solamente del Señor. Hermanos, qué hermoso este pasaje para reconsiderar de qué me estoy jactando. No tengo nada de qué jactarme. No soy poderoso a los ojos de este mundo. No soy sabio a los ojos de este mundo. Ni siquiera exitoso a los ojos de este mundo. Sin embargo, Dios me eligió a mí, te eligió a vos. Y para Él somos algo precioso. Por eso, orgullosamente cristiano es el sentir de mi corazón y el sentir del corazón de cada uno de nosotros. ¿Orgulloso estás de ser de Cristo? Amén. ¿Orgulloso estás de ser algo que este mundo no considera, pero que Dios consideró? ¿Y que vas a ser parte de la salvación de Dios? Bendito sea el Señor. Hace muchos años, estando en Paraguay, se llevó a cabo una campaña con Billy Graham. Y era en el Estadio Cerro Porteño, el estadio más grande que tenía en ese momento, creo que sigue siendo, no, el Cerro Porteño no, perdón. Defensores del Chaco. Pienso que es el estadio todavía más grande que tienen ellos, ahí juega la selección. Bueno, las citas eran a la noche, había bastante gente, pero el sábado a la mañana, era la cita del Festival de los Niños. Para ello, las escuelas evangélicas, que hay muchas allí, habían armado toda una movida con un coro, con niños, con sus divisas, y había habido una movida tan grande, que todos los micros pasaban
a buscar los micros escolares a los chicos para llevarlos al estadio, a la escuela, a las 6 de la mañana. 6 de la mañana. Motivo por el cual los niños se tenían que levantar a las 5 de la mañana. Y oh sorpresa, es la única vez en toda la vida de Denise, que ya tiene muchos años, que me hizo pegar un jabón de aquellos, porque a las 5 menos 10 me vino a despertar: papá, tenemos que levantarnos. Nunca más en su historia de vida me ha despertado. Generalmente he tenido que batallar para despertarla. Pero ella estaba ansiosa, al igual que todos los chicos, a las 5 de la mañana, levantándose. A las 6 de la mañana salieron los micros de cada escuela, llenos de globos, para ir a un estadio que a las 8 de la mañana estaba más lleno que todas las noches de audiencia. Tal es así que se ocupó todo el césped, todas las gradas. Y yo decía, recordando ese hermoso salmo, ¿no? De la boca de los niños y de los que maman, declaraste la fortaleza. Porque para lo que Dios es importante, no siempre es importante para el ser humano, ni siquiera para los organizadores de un evento evangelístico, que le asignaron un horario pésimo, pero se llenó, porque los niños manifestaron la gloria de Dios. Hermano, te invito a participar de los símbolos hoy con un sentimiento de orgullo, que no es pecado. El problema no es el orgullo, el problema es en qué me enorgullezco. Yo te invito a que tomemos los símbolos hoy diciéndole: Señor, estoy orgulloso de ser tu hijo, por tu gloria, por tu gracia, por tu misericordia, porque vos me hiciste ver, no que yo adquirí nada. Yo estoy orgulloso de pertenecerte y de que me hayas abierto los ojitos. ¿Estamos de acuerdo que eso es así? O alguno dice: gracias, Señor, menos mal que te acordaste de salvarme una persona tan importante como yo. Como una vez me dijo uno: gracias a que tengo una Biblia firmada por William Morris, cuando vaya al cielo me abren el paraíso. Hermano, el orgullo es por pertenecer a Él. El orgullo es por ser parte de su familia. ¿De qué me voy a jactar hoy? Me voy a jactar de pertenecerte por tu misericordia. Vamos a orar por el pan, hermanos. Y después le voy a pedir a Carlitos, ¿podés después orar por la copa? Y Silvio, ¿vos podés orar después por la ofrenda? ¿Sí? Oramos por el pan. Padre, gracias porque tenemos motivo de jactarnos, no en nosotros, sino en pertenecerte, en conocerte, en haber conocido a Cristo por tu misericordia. Gracias. Gracias, Señor, porque tu expectativa de gloria. Gracias, Señor, por tu eternidad. Amor. En el presente o en el futuro, porque tú nos amas más allá de nuestras debilidades. Señor, al participar este pan, queremos decirte que estamos contentos. Usamos la palabra orgullosos de ser hijos tuyos por tu gracia. Gracias, Señor, por la obra de Cristo, quien padeció la muerte, entregando su cuerpo para cargar nuestro pecado. Y, Señor, al partir este símbolo, al tomar el pan, queremos alabarte con todo el corazón, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor, por habernos permitido de tu salvación, Señor, que nos ha salvado con ese precioso acto en la cruz, Señor, que tú llevaste a cabo por nosotros, Señor. Tu sangre preciosa, Señor, nos limpió de todo pecado. Gracias por eso, Señor. Pago que nosotros no podíamos haber hecho nunca, Señor. Qué bendición que nos diste, Padre. Gracias por ello. Te alabamos y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Señor, te damos muchas gracias por ser tus hijos. Gracias, Señor, porque un día pudimos comprender el plan de salvación. Gracias, Señor. Gracias porque
Como decía Tevi, nos sentimos orgullosos de ser tus hijos. También, Señor, como agradecimiento, no solamente queremos elevar esta voz nuestra, sino también compartir nuestros bienes que tú nos has dado, que podamos ofrendar de todo corazón y que esta ofrenda sea distribuida de la mejor manera posible. En el nombre del Señor Jesús, amén. Amén. Me desmuteo. Bien. Vamos a compartir un par de salmos. El miércoles pasado había quedado un deber que, bueno, publicó Alexandra. Espero que los que no hayan publicado lo hayan meditado, pero si no, esta mañana lo vamos a ir refrescando. ¿Sí? Qué importante, yo diría más que importante, fundamental para nuestra vida, de relación con Dios, pero también con mis hermanos, con aquellos que forman parte del cuerpo de Cristo, es estar en relación correcta con Dios. Lo que decíamos en el estudio es alinearnos con Dios, decir lo mismo que Dios, estar en la misma línea de pensamiento de Dios. Y eso es producto de la confesión de nuestras faltas, la confesión de nuestros pecados. ¿Sí? Simplemente para ponernos en tema, leemos 1 Juan 1, 8 y 9. Si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y ahora sí vamos a los deberes. Salmo 51. ¿Sí? Ustedes saben que los salmos, de acuerdo a la temática que van desarrollando, se los han clasificado. Simplemente eso. Cuando los escritores, principalmente David, pero hay otros escritores de los salmos, lo escribían, no pensaban en el título, desarrollaban lo que Dios había puesto en sus corazones. ¿Sí? Después, aquellos que estuvieron armando, poniéndole los títulos también, lo fueron catalogando. Y esto es uno de los salmos que se llama penitenciales. ¿Sí? Salmo 51. Y veamos un poco, porque el desafío era ese, ver qué es lo que produce el pecado en la vida de cada uno de nosotros, cuando en lugar de confesarlo y arrepentidos a Dios, confesárselo, directamente lo vamos ocultando. ¿Sí? El escritor de este salmo es David, después de un momento muy difícil en su vida, producto de distintas circunstancias que por ahí en otro momento la podemos ir analizando para evitar caer, ¿sí? Pero él no solamente cometió adulterio, sino que para tapar el adulterio generó las situaciones como para que el esposo de la adúltera fuera muerto en la guerra, y así él pudiera tener la libertad de poder casarse y aparentemente cubrir la situación. ¿Sí? Pasó mucho tiempo, el bebé ya había nacido. Durante todo ese tiempo David estuvo ejerciendo sus funciones. ¿Sí? Hasta que un día se le presentó delante de él un profeta de parte de Dios y lo confrontó con su pecado. Y ahí David no aguantó más y expresó la confesión que vamos a leer aquí. ¿Sí? Contra Dios he pecado.
¿sí? Vamos a ver entonces, ¿cuál era el sentimiento de David cuando no confesaba su pecado? Por lo que estuvimos compartiendo y lo que uno analiza, se supone cerca de un año pasó, que en el cual David intentó por distintos motivos encubrir su pecado. Bien, vamos a ver, veamos entonces la obra del pecado. Salmo 51, versículo 1. Ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu amor inagotable o tu gran misericordia, a causa de tu gran compasión, borra las manchas de mis pecados. Lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados. La primera cosa que vemos es que mancha el alma. Necesitamos ser purificados y ser limpiados, tal como nos decía Juan, ¿sí? Allí en el versículo 9. El Dios es justo, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos, quitar toda la mancha del pecado, ¿sí? Y algo que es para notar aquí, porque muchas veces nosotros caemos en esta. David se dirige a Dios, no basándose en los actos de justicia que había realizado a lo largo de su vida. Acordémonos cuando enfrentó a Goliat, pero también otros hechos. Sí, no dijo, bueno, pero yo soy aquel que... No, para nada. Se basó en la gran misericordia de Dios. Y así es como tenemos que ir a la presencia de Dios. No recordándole a Dios las grandes cosas que hemos realizado, que le hicimos porque Él nos dio la posibilidad, la fortaleza, y nosotros fuimos fieles a su promesa, simplemente al realizar esos actos, ¿sí? Otro pasaje hermoso que habla de confesión de pecados es Daniel capítulo 9, del 3 al 19, donde Daniel se identifica con el pecado del pueblo, aunque él evidentemente cometía pecados, pero no se refería a esos pecados que él estaba confesando. Y al final del pasaje, el versículo 18 dice, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Dios es un Dios misericordioso y perdonador, que desea perdonar, pero no es un blanqueo. Lo que hace Dios es perdonarnos cuando nosotros solicitamos el perdón, arrepentidos de la falta que hemos cometido. ¿Sí? Bien, versículo 3. Pues reconozco mis rebeliones, día y noche me persiguen, o siempre tengo presente mi pecado. Qué importante, fíjense, les mencioné antes el tiempo. Cada día y cada noche, la mente de David estaba llena de la culpa del pecado que había cometido. Llena la mente permanentemente el pecado cometido si no lo confesamos. ¿Sí? A partir de allí, fijémonos un poquitito en cómo es más sabio no intentar ocultar algo que Dios ya sabe. Dios sabe lo que lo hemos cometido. No porque no lo confesemos, Dios no sabe que cometimos pecado. Al contrario, Dios ya lo sabe. Sin embargo, lo que Dios quiere para nuestra sanidad es que nosotros lo confesemos. Sí, versículo 4. Contra ti y solo contra ti he pecado. He hecho lo que es malo ante tus ojos. Quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo. ¿Sí? Otra obra del pecado. Hiere la conciencia. Y pensemos esto, que todo pecado es una ofensa a Dios primeramente, antes que al prójimo. ¿Sí? Daniel 9:7. Tuya es, oh Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. Tenemos el rostro cubierto de vergüenza. Versículo 5 del Salmo 51, por ahí nos perdemos con las citas. Pues soy pecador de nacimiento, y es así desde el momento que me concibió mi madre. Y es una realidad. ¿Sí? Leímos en el versículo 8 de 1 Juan,
capítulo 1, si afirmamos que no tenemos pecado, si no tenemos esa carga del pecado en nuestro interior, que nos fuerza a desobedecer a Dios, nos engañamos y no vivimos de acuerdo a la verdad. Tengamos presente esto. Aún no como una excusa, no como una excusa. Porque el cristiano cuando desobedece, cuando peca, tiene la posibilidad de no hacerlo. Porque Dios nos dio la libertad y la autoridad sobre el pecado. Voluntariamente pecamos, aunque nos duela, aunque nos cueste reconocerlo, aunque sea un problema para nuestro orgullo, ¿sí? ¿Cómo pude caer? ¿Cómo pisé el palito? Hermanos, reconozcámoslo y confrontémonos con Dios. No confrontemos a Dios, nosotros con Dios, arrepentidos de nuestras faltas. ¿Sí? Versículo 6 del Salmo 51. Yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo, y aún allí me enseñas sabiduría. Purifícame de mis pecados y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Devuélveme la alegría. Deja que me goce ahora que me has quebrantado o me has abatido. ¿Sí? Y algo que uno también lo siente, deprime la conciencia. ¿Sí? Nos deprimimos producto de esa falta. Ahora, ¿podemos quedar deprimidos? Sí, si no la confesamos. Ahora fíjense cómo siga. Versículo 9. No sigas mirando mis pecados. Quita la mancha de mi culpa. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. O renueva la firmeza de mi espíritu. Renueva en mí un espíritu de rectitud. También nos amarga el espíritu. La otra obra del pecado. Y acá viene algo que a veces, no, el versículo 11, nos puede traer un poco de confusión. No me expulses de tu presencia y no me quites tu Santo Espíritu. Lo que tenemos que entender que en el Antiguo Testamento la presencia del Espíritu Santo estaba relacionada con el servicio a Dios que la persona podía realizar. Por lo tanto, era una presencia selectiva y temporal, ¿sí? Por eso dice, no me quites tu Santo Espíritu. No tiene que ver con la salvación, como en el Nuevo Testamento, en donde la presencia del Espíritu Santo es universal y permanente entre los cristianos, ¿sí? Anoten la cita, después lo leen, 1 Samuel 16, 13 y 14, ¿sí? Habla de la unción de David, y también el versículo 14 habla de cómo el Espíritu Santo se alejó de Saúl, ¿sí? Pero tengamos presente esto. Nosotros actualmente no tenemos que rogar que no nos quite su Santo Espíritu. Lo que perdemos es el gozo de la comunión, pero no perdemos la presencia del Espíritu, no perdemos nuestra salvación por nuestros pecados. Sí, perdemos la comunión con Dios. Parece que la relación con Dios está cortada, pero no es producto de que el Espíritu Santo se fue, porque no se puede ir, es una promesa de Dios que tenemos en nuestro corazón. Está en un costadito, ¿vieron como cuando compartimos las 4 leyes espirituales, ¿sí? Y está el corazón, y en el centro, en lugar de estar la cruz, está un costadito ahí, la cruz, y en el centro está el yo sentado, ¿sí? Versículo 12, restaura en mí la alegría de tu salvación, devuélveme el gozo de la salvación y haz que esté dispuesto a obedecer. Otra cosa que ya lo mencionamos, nos quita la alegría de la comunión con Dios. Versículo 13, entonces enseñaré a los rebeldes tus caminos y ellos se volverán a ti. Perdóname por derramar sangre, oh Dios que salva. Entonces con alegría cantaré de tu perdón. Desata mis labios, oh Señor,
para que mi boca pueda lavarte. Otra cosa que es terrible cuando estamos en pecado, cierra nuestros labios. Porque tenemos el acusador, tenemos a Satanás que primero nos incitó a pisar el palito y después nos dice, ¿cómo vas a hablarle a otros de Dios si vos, la basura que sos? Y ahí nos mató. Tú no deseas sacrificio, versículo 16. De lo contrario te ofrecería uno. Tú no rechazas un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. Y este versículo es para subrayarlo y tenerlo presente. Dios no rechaza un corazón arrepentido y quebrantado. Dios desea que tengamos un espíritu y un corazón arrepentido. Nunca podemos agradar a Dios únicamente con nuestras acciones. No importa lo buenas que sean o que hayan sido, si no tenemos una actitud correcta en el corazón. ¿Sí? Nos queda un tiempito para compartir. Tenía miedo de no llegar. El otro salmo que viene relacionado con esto es el Salmo 32. A veces nos confunden de que aparece uno antes que el otro y parece que es cronológico el orden de aparición. No sé por qué están así. ¿Sí? Los estudiosos suponen que el Salmo 32 se escribió posterior al Salmo 51. Como introducción, Proverbios 28:13 es otro versículo que tenemos que tener subrayado. Los que encubren sus pecados no prosperarán, pero si los confiesan y los abandonan, recibirán misericordia o hallarán el perdón. Y acá vemos, en un relato más físico, un relato en donde David, una vez perdonado, cuenta su experiencia, cómo se sentía en ese tiempo. Salmo 32. ¡Oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia y a quienes se les cubre su pecado, o cuyo pecado es perdonado y cuya maldad queda absuelta! Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró la culpa de su cuenta, y cuya maldad queda absuelta. Los que llevan una vida de total transparencia. Y acá David lo que está expresando, la felicidad que tiene la persona que confesó sus pecados y ha sido perdonada por Dios. Una felicidad que no es producto de sus posesiones, sino por restaurar su relación con Dios. Lo que siempre decimos, Dios siempre quiere perdonarnos. Así es como se presentó a Moisés allí en el monte. Jehová, el Señor, el Dios de compasión y misericordia. Soy lento para enojarme y estoy lleno de amor inagotable y fidelidad. Oh, grande misericordia y verdad. Yo derramo el amor inagotable o la misericordia a 1000 generaciones y perdono la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero no absuelvo al culpable. Éxodo 34, 6 y 7. Tengamos presente esto, aquellos que piensan que Dios es un Dios bueno y que frente a las horas de las horas, cuando nos tiene que bajar el martillo con la condenación, pues va a haber un decreto de necesidad de urgencia condonándonos todas las deudas. Hermanos, eso lo hacen los hombres. Dios no declara inocente al culpable. Nunca lo hace. Porque si lo pudiera hacer, hubiera declarado inocente a su Hijo. Y su Hijo Jesucristo no hubiera tenido que pasar por el momento de la cruz. No hubiera tenido que pasar por el dolor, la angustia, la amargura de sentir su comunión con su Padre eternamente establecida, cortada, producto de haber Dios encarnado en él los pecados de toda la humanidad. Fíjense que necio es pensar
Que Dios, bueno, es un Dios bueno, con el respeto que merece a veces escuchamos, un viejito de barba blanca, es buenito, perdona todo. Sí, Dios es perdonador, porque Cristo pagó el precio, pero tengamos cuidado. Dios no absuelve a nadie que no cumpla con sus parámetros. ¿Sí? Versículo 3. Mientras me negué a confesar mi pecado, y esta es la vivencia que tuvo David en ese, supongamos 1 año, no importa el tiempo, más de 9 meses fue seguro. Mientras que me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí. Mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano. No. Perdón, pero estoy con la garganta mal. Día y noche, tu mano de disciplina pesaba sobre mí. Mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano. Y aquí hay una expresión en el Salmo, ¿sí? En la versión antigua decía Selah, las versiones más nuevas hablan de interludio. Era como una pausa musical. ¿Vieron cuando en las canciones por ahí quedan los músicos sonando o se hace un silencio? Bueno, es para que meditemos en lo que está expresando. Allí es lo que David quiere resaltar. Mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió. Gemía todo el día. Día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí. Mi fuerza se evaporó como el agua al calor del verano. La infelicidad de callar y no reconocer su pecado. Mientras que no confesó su pecado, Dios lo disciplinó y nos disciplina también, física y emocionalmente. ¿Qué carga habrá sido para David? Porque durante todo ese año, él tuvo que aparentar que estaba bien y tuvo que haber cumplido con cada una de sus obligaciones. No solamente estar gobernando, no solamente sentarse en el sillón para juzgar a otros, como lo encontró allí Natán un día. Y lo confrontó con esa parábola tan sencilla en el que David se sintió identificado. También habrá tenido que ir al templo. ¿Y a qué iba el templo? A cubrir las apariencias. Simplemente eso. Tengamos cuidado nosotros, hermanos, de tener esa actitud, de tener pecados sin confesar, que nos cortan la relación con Dios, en forma consciente. Muchas veces llevamos pecados sin confesar y son inconscientes. Por eso el Salmo 139 nos dice, muéstrame aquella falta que tengo ocultas, para que mi comunión contigo sea plena, para que mi comunión contigo sea de gozo permanente. Es lo que Dios nos quiere ofrecer. ¿Sí? Que con toda esta experiencia que nos muestra, ¿cómo tuvo que haber sufrido David ese tiempo cargando la culpa de sus pecados? Versículo 5, qué hermoso. Finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor. Y tú me perdonaste, toda mi culpa desapareció. Y otra vez ese término Selah, interludio, la confesión y la seguridad del perdón al alinearnos con Dios. Como leímos al principio, cuando confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de la mancha del pecado. ¿Sí? Algo que para meditar. El inconverso, aquel que no aceptó a Jesús como Salvador, debe creer en el perdón de Dios y en el camino que Dios nos propone, que es Jesucristo, para ser salvo y perdonado. Pero
el cristiano que peca tiene que confesar arrepentido de su pecado a Dios para poder ser perdonado. ¿Sí? Versículo 6. Por lo tanto, que todos los justos oren a ti, mientras aún haya tiempo, para que no se ahoguen en las desbordantes aguas del juicio. Tengamos presente esto, ¿sí? Como hijos de Dios, los cristianos no vamos a perder nuestra salvación. De esto hablamos mucho también, ¿sí? No vamos a perder nuestra salvación. Perdemos el gozo de la salvación. Pero tengamos presente, o ténganlo presente aquellos que no son hijos de Dios, que son criaturas de Dios, pero no son hijos de Dios. Hay un tiempo, y me llama la atención esta frase, mientras aún haya tiempo. ¿Sí? Me hace ver o recordar allí en Génesis, cuando Dios le envió a un hombre en el medio de la llanura que hiciera un barco inmenso. ¿Para qué? No, porque va a caer agua del cielo. Y se le reí. Nunca había llovido hasta ese momento, hasta que Dios cerró la puerta del arca. ¿Cuántos habrán subido y golpeado la puerta para poder entrar, viendo que el agua subía? Dios ya había cerrado la puerta. Tengamos presente. Es un periodo de gracia que Dios nos da. Es un periodo para que la gente reconozca la autoridad de Dios, que reconozca realmente su soberanía. Mientras aún haya tiempo, para que no se ahoguen en las desbordantes aguas del juicio. Acuérdense, hay un juicio sobre cada uno de nosotros. Y frente a ese juicio hay dos situaciones. O nos presentamos como hijos del juez, o nos presentamos como culpables. Como hijos del juez seremos absueltos, como culpables seremos condenados. Lo que decimos normalmente, al infierno. ¿Sí? Al lago de fuego y azufre. La palabra infierno no aparece, pero sí el lago de fuego y azufre. ¿Sí? Que es la muerte segunda. Seguimos y para terminar leemos los últimos versículos. Por lo tanto, que todos los justos oren a ti, versículo 6 ya lo he leído, mientras aún haya tiempo para que no se ahoguen en las desbordantes aguas del juicio, pues tú eres mi escondite, me protege de las dificultades y me rodeas con canciones de victoria. Otra vez, meditemos en esto. Consejo para el camino de la vida. El Señor dice, te guiaré por el mejor sendero para tu vida. Te aconsejaré y velaré por ti. O yo te voy a hacer que entiendas. Voy a enseñarte el camino que debes seguir y no voy a quitarte los ojos de encima, la promesa de Dios. Ahora, acá viene el consejo de David. No seas como el mulo o el caballo, que no tienen entendimiento, que necesitan un freno y una brida para mantenerse controlados. Muchos son los dolores o las calamidades de los malvados, pero el amor inagotable, la misericordia, rodea o envuelve a los que confían en el Señor. Así que alégrense mucho en el Señor y estén contentos ustedes que le obedecen. Griten de alegría ustedes de corazón puro. ¿Cómo cambia el espíritu de David una vez que se produjo ese quiebre? Finalmente confesé mis pecados, versículo 5. ¿Y con qué me encontré? Dios me perdonó. Mi culpa desapareció. Toda esa carga que estuve acumulando por tanto tiempo me permite a mí terminar este salmo con un grito de alegría y alabanza a Dios. Así que simplemente seamos sabios y alineémonos con Dios. Que cada uno de nosotros tenga esa sensibilidad y que sea Dios a través de su espíritu, a través de su palabra, a través de los hermanos también, quien nos permita descubrir aquellas faltas que tenemos con Él o contra Él. Bueno, nada más, hermanos.
terminamos con una oración. Nuestro Dios, te agradecemos por la obra de Jesucristo, tu Hijo. Gracias porque en esa voluntad de obedecerte estuvo nuestra salvación, el camino de nuestra salvación. La posibilidad que tenemos de ir ante tu presencia, oh Dios, arrepentido de nuestros pecados, sabiendo que tú nos perdonas nuestros pecados, nos limpias y nos quitas la culpa de nuestros pecados y la mancha que hay en nuestra vida por ese pecado cometido. Ayúdanos, Señor, a tener la sensibilidad espiritual para poder tener nuestra relación contigo permanentemente correcta. Oh Dios, te agradecemos. Pedimos que nos guíes en esta semana que comenzamos. En el nombre del Señor Jesús. Amén.